para hablar de números ya se encuentra conmigo en el estudio nuestra editora de economía, Daniela Blandón. Daniela, ¿qué tal? Muy bien, Andrés, muy buenas tardes. Daniela, vamos a iniciar en España, que tramitará una ley para la reducción de la jornada laboral. Pues el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley que reduce la jornada laboral semanal legal de 40 a 37,5 horas sin cambios salariales, una medida que todavía debe ser validada por el Parlamento, donde el gobierno liderado por el presidente socialista Pedro Sánchez no tiene una mayoría clara y debe equilibrar las demandas de varios partidos pequeños para poder obtener el apoyo necesario. El jefe de gobierno, no el presidente, sino el jefe de gobierno Pedro Sánchez. Además, la propuesta se enfrenta al rechazo de las patronales y hasta del mismo ministro de Economía, quien ha querido retrasar el cambio por un año para poder darles plazo a las empresas de adaptarse, ya que esto implica más costos laborales. La ministra de Trabajo mencionó otro de los beneficios de este proyecto de ley. Van a tener derecho a la desconexión. Ningún trabajador ni trabajadora española va a tener que responder a un mail, a una llamada, ni siquiera de un ministro o ministra, cuando ustedes estén fuera, digo ni ministro ni ministra, cuando ustedes estén fuera de la jornada laboral. Importante el tema de la desconexión. Sí, eso deberían aprobarlo en todo el planeta. Daniela, Francia, vamos a ir a Francia, la vecina Francia, que parece haber definido finalmente su presupuesto para este año. Pues el líder del partido de extrema derecha, Agrupación Nacional, Jordan Bardella, dijo que no apoyará una moción de censura presentada contra el gobierno. Eso hace más probable que el primer ministro François Bayrou siga en el cargo y se adopte finalmente el presupuesto para 2025, después de que hubiera utilizado poderes constitucionales especiales para poder lograr que se aprobara sin votación de los legisladores. Ahora, ¿cuáles son las claves de este proyecto? Este proyecto prevé un ahorro presupuestario global de alrededor de 50.000 millones de euros, de los cuales 30.000 millones corresponden a recortes de gastos y 20.000 millones a aumentos de impuestos. Vamos a fijarnos sobre todo en este último punto porque habrá un aporte excepcional este año de las empresas, como vemos, con facturación anual de más de 1.000 millones de euros, así como aquellas personas naturales con ingresos superiores a los 250.000 euros. También el impuesto sobre las transacciones financieras va a subir del 0,3% al 0,4% y se creará un gravamen sobre la recompra de acciones. También quienes viajen en avión en clase de turista dentro de Europa ya no van a pagar una tarifa impositiva de 2,63 euros, sino de 7,3 euros, 3 veces más o 2 veces más por esta tarifa. Bien, Daniela, la ley de inteligencia artificial ya empezó a aplicarse en la Unión Europea. Esta es una ley pionera en el mundo en cuya primera fase el bloque comunitario definió cuáles son esos usos prohibidos de la inteligencia artificial en la vida cotidiana y luego en fases posteriores van a saber cuáles usos están permitidos con algunas excepciones y cuáles sí van a estar autorizados definitivamente. Nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera, nos cuenta más en el siguiente informe. La Ley Europea de Inteligencia Artificial ha empezado esta misma semana su primera fase, esto es que las empresas deben empezar ya a saber qué uso de la inteligencia artificial empezará a estar prohibida en la Unión Europea. Se trata de la primera fase de esta aplicación de una ley considerada pionera en el mundo y que va por completo en el sentido contrario de lo que defiende la administración de Donald Trump y su asesor Elon Musk. En los próximos 6 meses las empresas deberán ya empezar a acostumbrarse a esta nueva legislación que estará completamente en vigor a partir del año que viene, por lo que ahora las empresas tendrán que saber que productos como, por ejemplo, los juguetes que manipulen o dañen a los niños empezarán ya a estar prohibidos. También el conocido como social scoring, que a partir de los rasgos físicos de una persona o incluso de su color de piel se puede decidir si una persona es susceptible de impagar un préstamo o incluso de cometer un delito. Se trata de un sistema que es ampliamente, por ejemplo, utilizado en China, pero que es muy sesgado y que es muy discriminatorio. Otro es la categorización biométrica. También estará prohibida, en que a través de los rasgos físicos de una persona se puede predecir la ideología política o también las cámaras que se colocan en las calles en tiempo real también estarán prohibidas de forma generalizada. Solo se
se podrán utilizar en contadas excepciones, como por ejemplo en caso de un atentado terrorista, pero siempre con autorización judicial y también con la evaluación de la Comisión Europea. A partir del próximo agosto, todos los países europeos tendrán que tener agencias especializadas para ver que todas las empresas cumplen con las reglas europeas. De lo contrario, podrían pagar multas que son equivalentes al 7% de su facturación mundial. Estaba la Unión Europea estricta con la regulación de las nuevas tecnologías. Daniela, vamos a hablar ahora de aranceles, porque China decidió responderle a Estados Unidos. Claro, no nos olvidamos de la palabra de moda, pues de las varias órdenes ejecutivas que firmó Donald Trump para imponer aranceles a sus principales socios comerciales, la de China es la única que efectivamente entró en vigencia a primera hora de este martes, después de que llegara a un acuerdo con Canadá y México para aplazar esa medida por un mes. De esta manera, todos los productos chinos entrarán con un arancel mínimo del 10% a Estados Unidos. Los que ya tenían, pues se les suma este 10%. Como respuesta, el gobierno de Xi Jinping hizo lo propio con una serie de productos, aunque decidió que su entrada en vigor será a partir del 10 de febrero y esto les da a Washington y a Beijing un pequeño plazo para poder negociar y evitar una guerra comercial abierta entre las dos economías más grandes del mundo. ¿Y en qué consistió, Daniela, exactamente esta represalia china? Pues habrá un impuesto de aduana del 15% sobre el carbón y el gas natural licuado, también del 10% sobre el petróleo crudo, equipos agrícolas y una pequeña cantidad de camiones, también sedanes de gran motor enviados desde Estados Unidos. Asimismo, se iniciará una investigación antimonopolio sobre Google y puso a la holding de marcas como Calvin Klein y a la empresa de biotecnología Illumina en una lista de posibles sanciones. También impuso controles de exportación a ciertos minerales clave para industrias como la electrónica, la militar y la de paneles solares. Bien, Daniela, muchas gracias por la información de la economía. Nos vemos acá después, Andrés. Así será. Pasamos ahora a nuestra sección Revista de Prensa.